buenas tardes. Bienvenido a esta su sección de Ciencias Sociales 2 de la Universidad UTESA Recinto Gaspar Hernández. En el día de hoy vamos a tratar unos temas de suma importancia, esperando que sean de buen agrado para cada uno de ustedes. Dichos temas serán tratados por Raulina Romero, Cariani Peralta, Diana Arias, Luisa Rodríguez, Romelí La Antigua y Nicole Hidalgo, quienes hablan. Los temas a tratar son la dictadura de Ulises Heró, Ramón Cáceres, intervención norteamericana, surgimiento de la cultura popular, pensamiento político y social, cambio de transporte y crecimiento demográfico, entre otros. Esperamos que estas exposiciones sean de muy buen grado para cada uno de ustedes. Ahora voy a dejar con mi compañera, quien estará hablando sobre la dictadura de Ulises Heró. Muy buenas tardes, mi nombre es Cariani Peralta Liriano, estudiante de educación básica en el primer ciclo del nivel primario. En la tarde de hoy les voy a hablar de un tema muy importante en nuestra historia dominicana, que fue la dictadura de Ulises Heró, más bien conocido como Lilis. Este fue un hombre nacido en nuestro pueblo de Puerto Plata. Era de una personalidad muy autoritaria, inteligente y valiente, lo cual lo llevó a ser candidato preferencial por el pueblo para ser presidente de nuestra república. Este fue presidente en 3 ocasiones, en 1882 hasta 1844, luego en 1887 hasta el 1899, donde este fue asesinado. El estilo de gobierno de este dictador era muy descontento para las personas, ya que a este lo eligieron como un buen candidato, pero luego que este fue gobernando fue sumamente diferente a lo que el pueblo esperaba. Este era odiado por las personas, ya que solamente pensaba en su estabilidad económica y sus seguidores. Su inestabilidad política lo llevó a ser aborrecido por el pueblo, y su forma de gobierno nos llevó hacia una derrota, tanto en lo que fue el tema político, el tema económico y también las medidas sociales que éste tomaba. Las deudas que éste hacía en ese entonces llevó al país a lo que fue una deuda externa. Este tomaba diferentes préstamos en los bancos europeos y americanos, aún el país estando en una baja economía, y más cuando el sistema azucarero estaba por el suelo. Este aún así seguía haciendo préstamos, lo que nos llevó a una deuda externa sumamente amplia. Este era irresponsable, no tenía interés por llevar al pueblo por llevar el país hacia una mejoría, sino hacia su propia mejoría. Este tenía algunas medidas sumamente de fracaso para nuestro país, como fue la deuda externa y también hipotecar lo que fue nuestras aduanas, que fue una idea sumamente errónea, ya que en nuestras aduanas se consigue uno de los beneficios mayoritarios para la estabilidad económica de nuestro país. Este era temido, era odiado, porque sus medidas eran sumamente terribles, pues puso lo que fue un espionaje a nivel nacional, donde las personas no lo respetaban, sino que le temían a salir a decir algo
incluso actuar de una manera incorrecta, pues sus penas serían terribles. También, entre los aspectos positivos de este, que tenía muy pocos, estuvo lo que fue su ambición por ser un gobierno moderno. Instaló lo que fue el sistema de electricidad, también algunas infraestructuras como el ferrocarril. También trajo lo que fue los restos de Duarte hacia nuestro país. Y entre los aspectos negativos, como ya había dicho, está lo que fue la deuda externa, que quebró sumamente las finanzas públicas de nuestro país y nos llevó a lo que fue sumamente una derrota económica. También perseguía a los opositores de su gobierno y lo mandaba a matar. También fue uno de los que provocó lo que fue la intervención norteamericana en nuestro país. Opino que fue un dictador sumamente irresponsable, fue irrespetuoso con los derechos de las personas de ese entonces y de nuestro país, pues muchas veces hay dictadores que, a pesar de sus aspectos negativos, tienen muchos aspectos positivos, pero no tenía casi nada, pues solamente pensaba en su propia economía y en la economía de aquellos que le seguían. Era una persona sumamente inteligente, pero su inteligencia la utilizaba para la maldad y no para el beneficio de un pueblo. Por tanto, no se quisiera otro tipo de gobierno así. Muy buenas noches, mi nombre es Romelis la Antigua y le estaré hablando sobre Ramón Cáceres, medidas, estilo de gobierno, aspecto positivo, negativo, lo económico, político y social. Ramón Arturo Cáceres Vázquez, 15 de diciembre de 1866, 19 de noviembre de 1911. Mon Cáceres fue un político dominicano, presidente y ministro de Guerra y Marina de la República Dominicana. Sus padres fueron Manuel Altagracia Cáceres y la señora Remigia Vázquez. Contrajo matrimonio con Narcisa Ureña Valencia. Medidas tomadas en el gobierno de Cáceres. Ramón Cáceres, con el propósito de fortalecer los controles del Poder Ejecutivo, logró que la Asamblea Constituyente hiciera los cambios siguientes a la Constitución: anular el cargo de vicepresidente, ampliación del período presidencial a 6 años, se suprimió el Consejo de Ministros, entre otros. Con todas estas medidas, Cáceres buscaba mantener el control político y militar del país. Estilo de gobierno. Ramón Cáceres, 1906-1911. Al renunciar al poder Morales Languasco, llega Ramón Cáceres, quien había participado de la muerte de Heró y ya tenía conocimiento de la administración gubernamental. Fue vicepresidente del gobierno de Languasco. Desde su inicio en el poder desarrolló un gobierno basado en las siguientes características: combatió las guerrillas del noroeste, aceptó un plan de ajuste para la rebaja de la deuda de 40 millones a 17 millones, entre otras. Aspectos positivos del gobierno de Cáceres. Equipó de libro las escuelas del país. Ampliación del ferrocarril central dominicano hasta Moca.
extensión del servicio telegráfico y telefónico. En su gobierno, Cáceres hizo grandes inversiones en obras de infraestructura, tales como construyó un nuevo ramal de ferrocarril central dominicano, construyó puentes y carreteras. Aspectos negativos del gobierno de Vázquez. Durante su ejercicio en el poder, que abarcó desde 1906 hasta 1911, la deuda externa aumentó, por lo que la dependencia de nuestro país con relación a los Estados Unidos fue mayor. Aspectos políticos. Ramón Cáceres tenía una concepción política atrasada, y esto lo demuestra en todo el periodo que tuvo en el poder. Buscó destruir toda la oposición a su régimen y firmó uno de los acuerdos más flexibles a la soberanía del país, la Convención Dominico-Americana de 1907. Aspectos económicos. Ramón Cáceres continuó la política iniciada por el presidente Morales Languasco, y la cual estaba enmarcada dentro del molde estipulado en el Modus Vivendi 1905. Durante el último año, nuestro ingreso han cubierto los gastos previsto en la ley del presupuesto, y el 31 de diciembre de 1906 los depósitos en el National City of Bank de Nueva York montaban a 815 millones, suma destinada al pago de los intereses y la amortización de nuestras deudas. Además de la nueva administración, hubo otros factores que contribuyeron a aumentar la riqueza del país. En esos afíos fueron el aumento de la exportación de azúcar, café, cacao y tabaco. Los aspectos sociales. Con los excedentes que le sonaban, Cáceres se dedicó a invertir en obras de infraestructura. Comenzó con la construcción de un nuevo ramal hacia Moca del ferrocarril central dominicano que unía a Santiago y Puerto Plata. Instaló nuevas líneas telegráficas para mejorar las comunicaciones. Reconstruyó los puertos y muelles más importantes y dispuso la construcción de nuevos faros en la costa. Es cuanto. Muy buenas tardes, mi nombre es Nicole Hidalgo y como todos sabemos, nuestro país ha pasado por hechos históricos y hoy quiero hablarles sobre lo que fue la ocupación estadounidense en la República Dominicana, en cual esta transcurre desde 1919 hasta 1924. Se dice que fue una de las numerosas invasiones estadounidenses realizadas por militares de los Estados Unidos. El 13 de mayo de 1916, el contraalmirante William Van Carpenton obligó al secretario de Guerra de la República Dominicana, que en ese entonces era Desiderio Arias, el cual había sido electo por el presidente Juan Isidro Jiménez, y este fue obligado a salir del país bajo la amenaza de bombardeo a las ciudades. Después que Desiderio Arias había abandonado el país, 3 días después, un contingente de la milicia estadounidense desembarcó
en lo que fue la isla y tomó el control de la nación imponiendo reglas y órdenes, y esto ocurrió en noviembre del 1916 bajo el mandato de Henry Knapp. La mayoría de los dominicanos, sin embargo, se resintieron a la pérdida de su soberanía y su nación, el cual había sido, o en ese entonces era gobernado por el Departamento de Marina de los Estados Unidos. En ese entonces, un movimiento llamado los gavilleros, contó con el apoyo de la población de lo que fue las ciudades del Ceibo y San Pedro de Macorís. Después de la Primera Guerra Mundial, la opinión pública de los Estados Unidos comenzó a manifestarse en contra de la ocupación. Wilson tomó la decisión de evacuar la isla, pero no tomó ninguna decisión o ninguna medida alguna. Warner, quien en ese entonces había ocupado el puesto de Wilson en marzo de 1921, había hecho campaña contra la ocupación haitiana y de República Dominicana. Una de las primeras medidas tomadas por el presidente elegido estadounidense en ese entonces fue nombrar un nuevo gobernador que fuera más favorable a la retirada militar de la República Caribeña. En junio de 1921, representantes de los Estados Unidos se reunieron para armar un plan, el cual le pusieron por nombre el Plan de Harding, que abogaba por la retirada de los estadounidenses por la ratificación dominicana de todo acto de la retirada de las tropas de la ocupación del país. El país se mantuvo preocupado respecto a la recaudación y uso de los ingresos económicos hacia el país. Para solucionar dicha problemática, representantes de los Estados Unidos y de República Dominicana se reunieron en una convención y firmaron el 27 de diciembre de 1924 medidas mediante el cual se acreditó a Estados Unidos el control sobre los ingresos del país. Eso estuvo todo de mi parte, esperando que lo expuesto hoy en día sea de muy buen agrado para cada uno de ustedes. Estuvo con ustedes Nicole Hidalgo. Gracias. Buenas noches, mi nombre es Luisa Rodríguez Burgos y yo le estaré hablando del surgimiento de la cultura popular. Se dice que la cultura popular surge en el siglo XIX, en la Edad Media. El concepto es que es el conjunto de manifestaciones artísticas y folclóricas que emana directamente en un sistema de creencias, valores y tradiciones de un pueblo. Abuso al acceso comunicativo, jugar con las emociones más que con los argumentos. En este sentido, la cultura popular se origina como respuesta a la cultura oficial, pues una u otra respuesta, distintas sectores sociales, así como diferentes gustos, intereses, según autores como Mijaíl Batín, estudioso de la cultura popular de la Edad Media. Se entiende como la cultura popular a la comunicación de diversas manifestaciones culturales como la música, el cine, la silvicultura, radio, televisión, etc. En esos han sido consumidos por el más amplio público. Es cuanto de mi parte y espero que le haya interesado mi exposición. Adiós.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Carolina Romero Piñeiro, soy estudiante de educación básica y estaré haciendo un breve resumen sobre lo que es el pensamiento político y social, el surgimiento de los partidos y las organizaciones sociales y culturales. El pensamiento político es un pensamiento de medios y fines, de estrategias, de críticas fundada, que se ejerce por parte de quien tiene el poder para encaminar su situación a los fines previstos. Mientras que por otro lado el pensamiento social no es nada más y nada menos que una reflexión de una sociedad sobre sí misma. Ahora bien, ¿cómo surgen los partidos políticos? Los primeros partidos políticos surgieron durante el trayecto del siglo XIX, como consecuencia del régimen democrático representativo y de la expansión del sufragio, por lo cual el derecho a participar en política se había extendido. Mientras que más adelante llegan los partidos socialistas, interesados especialmente en incorporar a los obreros a la vida política. Esta formación fomentaron la educación política de las masas, empleando los mítines, las casas del pueblo, las prensa y promoviendo la afiliación. Con el tiempo, algunas formaciones políticas, generalmente en la izquierda, terminaron por dotar política de discusión positiva en la elaboración de listas de cargos organizados internos en la lista electoral para garantizar la presencia femenina. Las organizaciones sociales se remontan a la Segunda Guerra Mundial y sus efectos se extendieron a todos los campos, en lo político y económico. Las organizaciones culturales también surgen mediante una sociedad y se administran mediante los recursos que la sociedad le proporciona. Muy buenas noches, mi nombre es Diana Arias, soy estudiante de término de educación básica. Yo le estaré hablando sobre el transporte de nuestro país y su avance. Nuestro país es una de las islas tropicales del Caribe con mayor atractivo turístico. Debido a esto nos visitan cientos de miles de extranjeros de diferentes puntos del mundo. A la hora de un extranjero llegar a la República Dominicana, lo puede hacer a través de vuelos comerciales, vuelos privados, barcos y ferries. A la hora de un extranjero decidir visitar Santo Domingo, dos de los puntos más importantes es la gastronomía de nuestro país y cómo adquirirla, dónde adquirirla, y otro de los puntos es el transporte de nuestro país. ¿Cómo se van a movilizar ya que estén en la isla? Bueno, la República Dominicana, en cuanto al transporte, ha sido uno de los países con más controversia en este punto, por la seguridad del transporte, el costo y la forma de transporte. Bueno, en la República Dominicana el transporte está dividido en dos sectores: el privado y el público. El público es manejado por el gobierno, en el cual está la ONSA, el metro y el teleférico. Pero estos tres solamente lo tenemos en la ciudad de Santo Domingo. El otro está dividido por sectores privados, los cuales se llaman sindicatos, con los cuales están CONATRA, FENATRADO, en fin, hay otros. La República Dominicana es precaria en cuanto al transporte, porque solamente en Santo Domingo
la ciudad capital, tenemos un transporte más moderno, podemos decirle así. Pero en la demás parte de la isla, nuestro transporte es precario, porque no, al ser privado, costoso y no seguro, debido a esto digo que es precario. O sea, nos falta mucho crecimiento como país en nuestro transporte. En cuanto a la población, nuestra población, podemos decir que un 20% de nuestros habitantes viven en zonas rurales. Esto adquieren una porción de terreno y construyen, crean su vivienda. Hay un 6% de la población que es de haitianos que llegan a nuestra isla ilegal, tienen hijos en nuestro país que al nacer aquí ya son dominicanos, y un 1% aproximadamente de haitianos que entran legalmente al país también se quedan aquí. Hay otro por ciento que no puedo especificar de inmigrantes que está compuesto por venezolanos. ¿Por qué no le puedo dar un número en cuanto a los venezolanos? Porque eso ha ocurrido en los últimos 3 años por la situación que ellos tienen en su país, Venezuela. El otro por ciento que mencioné es en cuanto al censo de julio del 2000. República Dominicana es un país de una población que ha salido de los campos y se ha mudado en la ciudad. Entonces, las ciudades han ido creciendo, han ido incrementando y debido a esto el transporte ha salido pequeño para ello. Si nos dirigimos a algunas ciudades de nuestro país, podemos ver largas filas de personas esperando un transporte. Hasta aquí mi exposición. Muchísimas gracias. Esto ha sido todo de nuestra parte. Esperamos que lo expuesto hoy en día sea de muy buena utilidad para cada uno de ustedes. Gracias por su atención.